Bien amigos, 10 de la noche ya con 9 minutos. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas a través de Facebook y YouTube. Presentamos la edición correspondiente al día de hoy. Hoy estamos miércoles 6 de marzo. El día de hoy en horas de la mañana y ayer en horas de la noche no hemos salido por motivos personales que muchos ya conocen, que ya no vamos a ahondar. Y ya estamos para la información correspondiente, repetimos, al día de hoy. Hoy estaremos tocando el tema de la Champions, que se jugaron los 2 días de partidos de octavos de final, partidos de vuelta. Ya tenemos a los 4 primeros clasificados de este campeonato europeo a nivel de clubes y la próxima semana se conocerá a los otros 4 clasificados que esperarán el sorteo para conocer los emparejamientos de cuarto de final para seguir avanzando. En lo que es la Copa Libertadores, también recordemos que hay 8 equipos que están buscando ingresar a la fase de grupos de la Copa Libertadores que comenzará en abril. Ayer se jugó un partido donde Palestino le ganó a Nacional de Paraguay jugando allá en Paraguay, Palestino de Chile. Hoy hubo 2 partidos. Hoy Sportivo Trinidense empató con Colo-Colo 1-1, mientras que Botafogo le ganó 2-1 a Bragantino, ambos equipos brasileños. Mañana terminan los partidos de ida de la Copa Libertadores, donde Always jugará de local allá en Bolivia frente a Nacional de Uruguay. Y la siguiente semana conoceremos ya a los 4 equipos que avanzarán a la fase de grupo. Y el día 18, ya falta poco, de acá a 12 días, se conocerá ya a los integrantes de cada uno de los 8 grupos de la Copa Libertadores, donde los equipos peruanos como Universitario y Alianza están esperando. Y los partidos comenzarán en abril, donde serán 6, 3 partidos de local, 3 partidos de visita, y los 2 mejores de cada grupo avanzarán a octavos de final. Ayer, recordemos, también se jugó el partido importante allá en Cusco, donde Deportivo Garcilaso jugó de local por sorteo en un solo partido frente a ADT por la Copa Sudamericana para buscar la clasificación a la fase de grupos. Y el partido terminó 0-0. Ambos equipos tuvieron claras oportunidades de poder anotar, no lograron anotar ningún gol y fueron a la definición por penales directamente. No hubo tiempo suplementario. Y en los penales, Deportivo Garcilaso tuvo mejor efectividad y también Diego Penny atajó el penal que le dio la clasificación. Y atención, Garcilaso clasifica a la fase de grupos. Y por esta clasificación recibirá una muy buena cantidad de dólares el equipo de Deportivo Garcilaso, que recordemos que ha sido hace poco, exactamente ha sido el año 2022, campeón de la Copa Perú, último equipo campeón de la Copa Perú que tuvo derecho al ascenso a la Liga 1. Recordemos que a partir del año 2023 ya no hay ese ascenso. Y atención, mañana, en horas de la noche a las 7:30, se jugará también el partido en Trujillo, donde César Vallejo jugará frente al Sport Huancayo por la clasificación también a la fase de grupos de la Copa Sudamericana en un solo partido. Gran expectativa ya en Trujillo, y uno de los 2 equipos, será Vallejo o Huancayo, continuará en competencia y también recibirá una muy buena inyección económica, más o menos $900,000. Es bastante importante ese dinero para los equipos peruanos. En lo que es la selección, reiterar que la convocatoria ya se oficializó. Será el próximo lunes. El lunes 11 se va a conocer la lista de los convocados tanto del campeonato local como de los jugadores peruanos que están en el fútbol internacional. Lunes 11 conoceremos la lista que dará Jorge Fossati. En lo que es la Liga 1, atención, mañana comienza la fecha número 7. Mañana empieza con el partido entre Cusco Fútbol Club y Alianza Atlético de Ciudad en Cusco. Mañana jueves. El viernes también habrá partidos, el sábado, el domingo, partidos que corresponden a la fecha 7. Y hoy también salió una publicación de la Liga 1, Te Apuesto, dando a conocer el 11 ideal de la fecha número 6. Los 11 mejores jugadores, los que destacaron de esta fecha 6, y nos alegramos positivamente porque 2 jugadores de los Chancas han sido incluidos en este 11 ideal. Nos referimos a los defensas, al jugador José Luján, defensa de los Chancas, y al marcador izquierdo Axel Chávez. Ambos jugadores salieron en este 11 ideal de la fecha número 6. Y hablando ya del equipo de los Chancas, atención, hoy trabajó en horas de la mañana a las 9, mañana también está trabajando a las 9 de la mañana en Talavera, y ojo, mañana en horas de la noche el equipo viaja rumbo a Ayacucho. Mañana, como siempre, más o menos 11:30 de la noche o 12 de la noche, viajará rumbo a Ayacucho para
esperar el vuelo, que será el primer vuelo del día viernes, para llegar a Lima y de Lima hacer la conexión hasta Trujillo. En Trujillo debe estar, calculamos, más o menos al mediodía, el día viernes, para poder descansar y concentrar para el partido que será el día sábado. El partido es el día sábado a las 4 de la tarde en el Estadio Mansiche frente a Carlos Amanucci. Un partido difícil, un partido complicado. Este equipo se trajo un punto importante de allá de Cusco después de ir perdiendo 2-0. En los últimos minutos logró anotar los 2 goles que le permitió sumar un punto, por lo menos un punto de la plaza, que es bastante complicada, sobre todo a los equipos del Llano jugando en Cusco. Así que este será un partido súper importante. En cuanto a la hinchada, se va organizando. Ya daremos a conocer también en los próximos minutos los comunicados. Ya están organizando, se están inscribiendo, pagando sus pasajes, porque la dirigencia tanto de la Barra Guerreros Chanca como de Sentimiento Chanca ya llegaron a un convenio con la empresa Ronco Perú, que es de un talaverino, Liberto Rojas, donde ya se ha quedado en 70 soles el pasaje desde Lima, ida y vuelta a Trujillo. Saldrán en horas de la noche el día viernes, 10:30 más o menos están programando la salida para llegar al amanecer del sábado, estar en el partido y regresar en horas de la noche. Y ya en Lima estarán los amigos apurimeños y andaverinos que apoyarán, alentarán al equipo de los Chancas en este partido en Trujillo. Va a ser importante. Todavía no sabemos en qué tribuna estarán comprando las entradas. Creo que ya deben comunicar. ¿Para qué? Para que todos estén unidos en un solo lugar de la tribuna. Podría ser de repente Oriente, o de repente por el tema económico un poco más baratos son las populares, norte o sur. Eso estaremos atentos en los próximos minutos si tenemos la información y también si ya se ha definido en qué lugar. Y sobre el partido, que es en la fecha número 8, que ya comentamos también el día de ayer en horas de la mañana, se ha programado, recordemos, para el día viernes 15 de este mes a las 3:30 de la tarde en el Estadio de los Chancas frente al Atlético Grau de Piura. Pero parece que la dirigencia no se percató del tema del Pucle, que son 2 días. El pasacalle es el 14 y el 15 es el concurso en sí, y que se va a realizar en la Avenida del Ejército, muy cerca a la tribuna o a la zona sur del Estadio de los Chancas. Y por temas de seguridad, porque la policía no podría brindar seguridad a ambos espectáculos. Además, recordemos que en el tema del Pucle hay muchísimas delegaciones que van a participar, hace mucho tiempo que no se realiza, y ya la dirigencia de los Chancas ha solicitado a la federación, a los organizadores del campeonato de la Liga 1, para que se reprograme. Y mañana tenemos información que a las 11 de la mañana hay una reunión. Hay tiempo, porque mañana recién es el día 7, estamos casi a más de una semana de ese partido, y posiblemente se pueda reprogramar definitivamente, pero podría ser para el domingo 17, 3 de la tarde. Para el día sábado 16 es complicado. ¿Por qué? Porque a las 3 de la tarde está programado el partido de ADT, que jugará allá en Tarma, su fecha número 8, exactamente el día sábado a las 3 de la tarde, ADT frente a UTC. Y la otra opción es de que podría jugar el equipo de los Chancas el día sábado, pero muy temprano, 12:30 o 1 de la tarde. Y eso económicamente no le conviene a la dirigencia de los Chancas, porque las personas no podrían asistir con cierta comodidad. Porque a las 3, que es un buen horario, porque las personas, recordemos, que hacen cola desde las 11, 11:30 para ingresar, y si el partido es a las 12, 12:30, tendrían que estar todo el día, desde la mañana. Así que estaremos atentos para ver qué dice la federación. De todas maneras, tiene que reprogramarse este partido del día 15, porque no hay las garantías del caso que la policía debe brindar, porque este mismo día hay un concurso bastante importante donde participan muchísimas personas, así que habrá que esperar qué sucede. Vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Antes vamos con el saludo de André para todos nuestros seguidores, reiterando nuestro agradecimiento a todas las personas que el día de ayer nos brindaron sus saludos a través de diversos medios, por llamadas telefónicas, por mensajes de WhatsApp, por Facebook y por todos los medios digitales, quienes nos dieron sus saludos, sus palabras muy halagadoras. Muchas gracias a todos y muchas bendiciones a todas las personas que incluso hoy día también nos han estado saludando, aunque tarde, más vale tarde que nunca. Y muchas gracias, un fuerte abrazo a todos y muchas bendiciones. Vamos con André. Buenas noches, André.
Buenas noches, Milciades. Buenas noches a los casi ya 200 conectados. Alfred pregunta, ¿habrá más refuerzos allá? No. Yo creo que ya no, ¿no? Yo creo que ya se completó el equipo. Por ahora, creo. Fritz White nos dice, saludos, estimado Milciades y André. ¿Qué es de los refuerzos? ¿Ya pueden ser convocados o aún nada? Ya deben estar para esta semana ya habilitados. Solo faltarían dos. El jugador Neira y el jugador Sánchez, Gonzalo Sánchez. Alberto Vinces, hola señor Milciades, ya queremos ver a los Chancas en un torneo internacional, tenemos que tener estadio de nivel. Aimer Jopa, buenas noches señor Milciades y André. ¿Qué será sobre lo de Nilson González? ¿Pertenece a los Chancas o ya no? Sigue perteneciendo. Jesús Miguel Alcarraz, profe Milciades, buenas noches, feliz cumpleaños, bendiciones, espero que lo haya pasado súper en familia. ¿Qué se sabe de los nuevos jugadores que se están sumando a los Chancas? Están entrenando y mañana se sabrá si es que viajan en la delegación, porque son 20 jugadores que viajan rumbo a Trujillo. Mijael Chipana, feliz cumpleaños, profe, aunque tarde, se habrán celebrado con una cerveza purimeña. Por eso hoy en la mañana no salieron, dice. Sí, pero la purimeña estaba heladita. Estaba fuerte. Deliciosa. Trepador. Listo, ahora sí vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible nuestras transmisiones. Bien, gracias a Pollos a la Brasa Don José. Disfruta del mejor pollo a la brasa, el riquísimo monstruito, alitas barbecue y mucho más. Girón Los Cactus, esquina con la avenida Malinas, al costado del recreo Vista Alegre. Pollos a la Brasa Don José, para cualquier pedido al 955-767606. Pollos a la Brasa Don José. También gracias al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, atendemos todo tipo de eventos y ceremonias, matrimonios, 15 años, aniversarios y mucho más. En la avenida Malinas, cuadra 3 en Pochota, a una cuadra del Hospital de Andahuaylas. Cualquier reservación, cualquier comunicación al 983-740419, Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Sumac Bikes. Sumac Bikes, tienda de bicicletas para la práctica de downhill, enduro y cross country. Contamos con las mejores marcas de bicicletas, componentes originales, accesorios y ropa deportiva, servicios de alquiler de bicicletas y mantenimiento especializado. Contamos con el mejor taller mecánico implementado en Apurímac, con personal técnico entrenado fuera del país para brindarle la mejor experiencia en los servicios. Encuéntranos en Instagram, Facebook, TikTok como Sumac Bikes. Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, a unos metros del Parque Arguedas. Teléfono celular WhatsApp 944-310532, Sumac Bikes. También gracias al doctor Omar Zulca, cirujano urólogo con formación internacional. El doctor Omar Zulca es un especialista andahualino altamente capacitado en cirugía mínimamente invasiva, cirugía láser y vasectomía sin bisturí. Trata problemas de próstata, piedras en los riñones y cáncer. Lo encuentras en Instagram, Facebook como Dr. Omar Zulca Urólogo. Cualquier comunicación al celular WhatsApp 947-351339, Dr. Omar Zulca. También gracias a los amigos de Hatuchay. Hatuchay, el mejor restaurante y bar de la ciudad de Andahuaylas. Ofrecemos variedad de platos, anticuchos, parrillas, cortes de carne nacional, bebidas frías y calientes como cócteles de piteado e infusiones. Los fines de semana disfruta de música en vivo. Hatuchay, ubícanos en el Girón Juan Francisco Ramos 689, frente al paradero Taxis a Talavera. Hatuchay, teléfono 930-60-2308, y los fines de semana recordemos música en vivo. También gracias a la Mansión Casa Hotel. Para cualquier reservación llamar al 983-668-864, la Mansión Casa Hotel. A Farmacia Cristo Rey, donde también funciona el agente Interbank de Farmacia Cristo Rey. Avenida Andahuaylas 270. Y no se olviden que también tenemos todavía camisetas originales del equipo de los Chancas. Y para la próxima semana, antes del partido con Atlético Grau, a las personas que compren sus camisetas en Farmacia Cristo Rey estaremos sorteando una entrada. Una entrada a las personas que compren. Habrá mayores probabilidades para que compren sus camisetas y a la vez entren al sorteo para ganarse una entrada al estadio para el partido frente al Atlético Grau. Bueno, recordarles también que en Sumac Bikes tienen 30% de descuento en todo este mes de marzo a las personas que vayan de parte de Frecuencia Deportiva en servicios de mantenimiento. 30% de descuento en servicios de mantenimiento en Sumac Bikes, y estén atentos a nuestras redes que vamos a sortear 2 servicios de mantenimiento en estos días. Así es. Vamos rápidamente ya para la información internacional, para irnos ya de lleno a lo que es el equipo de los Chancas. El día de ayer, martes, y el día de hoy, miércoles, se jugaron los 4 partidos programados de la Champions League, Liga de Campeones. El día de ayer, Bayern de Múnich, jugando de local, le ganó 3-0 a Lazio. En el partido de ida, Lazio ganó 1-0 y por mejor diferencia de goles clasifica el equipo alemán Bayern de Múnich a cuartos de final. El otro compromiso que se jugó en España, Real Sociedad jugó de local frente al PSG de Francia. El equipo francés le ganó 2-1. Más el triunfo en el partido de ida también de 2-0, clasifica
PSG con Mbappé a los cuartos de final. Hoy hubo 2 partidos. El equipo de Manchester City no tuvo muchos problemas para derrotar por 3-1 al equipo Copenhague de Dinamarca. 3-1. Y el partido sí que fue muy interesante. Vimos el partido entre Real Madrid con el Leipzig, partido que se le complicó al equipo de Real Madrid. No lograba anotar. Pero Real Madrid, recordemos que ganó 1-0 en el partido de ida, jugando en Alemania la semana pasada, y el día de hoy, de local, no lograba anotar. Hasta que aparece Vinicius anotando el 1-0, pero casi a los 2-3 minutos viene el empate de Leipzig. Y los últimos minutos fueron intensos porque si el equipo alemán anotaba un gol, se iban a los penales. Al final, Real Madrid solo pudo empatar de local 1-1, pero por su triunfo de visita logró clasificar. Así que los 4 clasificados ya a los cuartos de final son Bayern de Múnich de Alemania, PSG de Francia, Real Madrid de España y Manchester City de Inglaterra. Atención, el próximo martes habrá 2 partidos. Arsenal de Inglaterra jugará frente a Porto, uno de los 2 clasificará también a cuartos. Y Barcelona jugará de local el próximo martes frente a Napoli. Estos equipos empataron 1-1. El ganador estará en cuartos. Y el miércoles termina esta fase, donde el Borussia Dortmund en Alemania jugará frente al PSV Eindhoven de Holanda y Atlético de Madrid intentará remontar el 1-0 que perdió frente a Inter para clasificar. Una vez que termine estos partidos del próximo miércoles 13 se va a realizar el sorteo, porque los 8 equipos no conocerán todavía a sus rivales mientras no se dé el sorteo. Podría haber en el sorteo, imagínense, Real Madrid con Bayern, o de repente Manchester City con Real Madrid, o con los que clasifiquen la próxima semana. En lo que es Copa Libertadores, rápidamente vamos. Ayer el equipo de Nacional de Paraguay perdió de local frente a Palestino de Chile, 2-0, partido de ida. La próxima semana se juega el partido de vuelta y Palestino favorito para estar en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Mientras que hoy hubo 2 partidos. El Sportivo Trinidense de Paraguay jugó de local frente a Colo-Colo de Chile. El partido terminó 1-1. Ganaba el equipo paraguayo, pero Colo-Colo logró empatar y terminó 1-1. La próxima semana Colo-Colo, ganando de local, estará clasificando. Mientras que Botafogo de Brasil le ganó 2-1 al otro equipo también brasilero, que es el Bragantino, 2-1. La próxima semana, partido de vuelta. Y mañana termina esta fase, partidos de ida, donde Always Ready, que eliminó a Cristal, jugará a las 7:30 de la noche allá en su estadio, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, frente a Nacional de Uruguay. Y la siguiente semana conoceremos a los clasificados. En lo que es la Copa Sudamericana, reiterar el comentario de ayer, en horas de la noche se jugó el partido en el Estadio Garcilaso del Cusco, donde Deportivo Garcilaso jugó de local frente al ADT de Tarma. Partido único para la clasificación en la Copa Sudamericana a la fase de grupos. Una regular asistencia de público, un partido muy intenso, bastante rápido, generaron algunas ocasiones de gol en ambos lados, pero no lograron concretar. El partido terminó 0-0 y tuvieron que ir directamente a los penales. En los penales, Diego Peña estuvo más acertado. Siempre Peña ha atajado muchos penales en toda su carrera. Recordemos que en sus partidos de las primeras fechas fue expulsado en 3 oportunidades y era como una especie de revancha. Y para suerte de Garcilaso, logró clasificar en penales dejando fuera la ADT en esta Copa Sudamericana y como hemos indicado, el equipo Garcilaso va a recibir más o menos $900.000 líquidos por su participación en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Adicionalmente, tendrá ingresos por el tema de la taquilla. Si es que la gente lo apoya en sus partidos de local, será otro ingreso importante para este equipo que fue campeón, recordemos, el año 2022 en la Copa Perú. Y mañana a las 7:30, jugará allá en Trujillo César Vallejo con Pablo Guerrero, frente a Sport Huancayo. Partido único. Uno de los 2 equipos clasificará también a la fase de grupos y el sorteo será el mismo día 18, tanto Copa Libertadores como Copa Sudamericana. En lo que es la convocatoria de la selección, Jorge Fossati el próximo lunes 11, en una conferencia de prensa, estará dando a conocer la lista de los jugadores convocados para los partidos del día 22 y del día 26 de la selección. Partidos amistosos frente a Nicaragua y frente a República Dominicana. El lunes conoceremos qué jugadores, más o menos cuál será el 11 que estará pensando Fossati para estos partidos amistosos previos ya a lo que será la Copa América, que se va a desarrollar en junio y julio, y ya tiene que tener una base para ver cuál es su forma de ver el fútbol para el director técnico Jorge Fossati. Antes de ir ya con la Liga 1, que se viene la fecha número 7 mañana, y de los Chancas, vamos con algunos comentarios, Juan André, de nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva Andahuaylas.
A ver, Richard Guille dice, antes de todo, feliz cumpleaños, el mejor periodista, sigue adelante, amigo. Un saludo para la familia Guillén. Guillén Romanín, gracias. Es sobrino de nuestro amigo Baltasar. Calixto Romero nos manda saludos desde Trujillo y nos dice una pregunta. Aquí en Trujillo, la barra de los Chancas, ¿dónde se va a juntar para poder agruparme con ellos y saber a qué tribuna van a ir? Eso es lo que estamos preguntando a nuestro amigo Rudy Huiza para ver en qué tribuna. Primero, Manucci debe disponer una tribuna para la visita, como en el Estadio de los Chancas. Cada equipo tiene ya una zona que designa para los hinchas del equipo visitante. En el transcurso del programa, vamos a ver si nos volvemos a conectar con Rudy Huiza para ver dónde ya están comprando, porque las entradas ya deben estar en venta en la venta virtual. Es importantísimo que los hinchas que apoyarán a los Chancas, a purimeños, andahuaylinos o de cualquier parte del Perú que deseen apoyar, estén en un solo sector de la tribuna. ¿Para qué? Para que la barra sea más compacta y se siente el aliento para los jugadores. En breve estaremos tratando de contactarnos vía WhatsApp para ver dónde será la tribuna para los hinchas de los Chancas. Juber Maucalle nos dice saludos a toda la gente de Cocharcas. Ever Castro, saludos a FDA. En el partido que nos toca con Manucci, esperemos que reaccionen y nos traigan los 3 puntos. Vamos, Chancas. ¿Qué no más? Es tan fácil, ese partido va a ser complicado. Complicadísimo porque el equipo local siempre conoce su cancha y también tendrá el aliento de su hinchada, porque como ellos han empezado mal el campeonato, van a tratar de seguramente sumar puntos y nosotros tenemos que estar muy concentrados. El profesor Bacelar seguramente ya analizó a Manucci en los partidos anteriores, que todos son televisados, y sobre todo el partido que jugó en Cusco frente a Cinciano. Ver qué jugadores son los que hay que marcar más, cómo hay que de repente hacer daño, cómo defendernos, cómo contragolpear, y todo ese planteamiento que ya debe estar ya seguramente teniendo claro el profesor Bacelar. Richard Guillén nos dice, ayer me quedé dormido con el partido entre Garcilaso y ADT, pero me quedé admirado por el estadio casi lleno, no entraba ni un alfiler, dice. No estaba tan lleno el estadio, pero también es grande, el estadio son 40.000, pero sí había una muy buena asistencia, incluso estaban los del ejército, había por lo menos unos 150 miembros del ejército haciendo barra, y eso también sería importante que en Andahuaylas se pueda hacer, aunque creo que no hay mucho espacio, porque ellos se supone que no pagan. Vamos con más comentarios. ¿Qué más? Mientras acá, vamos solicitando John a Alexander nos dice, estaba presente en el estadio Deportivo Garcilaso, no jugó nada y la hinchada los dejó de lado. O se estarán guardando ya que el viernes juegan con la U, dice, y estaban dando en combo las entradas para los 2 partidos. Jesús Alcarraz nos dice, aproximadamente $900,000 es lo que se llevó Garcilaso. Así es, $900,000. Es una cantidad importantísima. Estamos hablando de dólares. Son más o menos, creo que cerca de 3 millones de soles, calculando el cambio. Ahora más? sí. Roque Secaña nos dice, me da cólera que la empresa Palomino apoya a Cinciano y no a los Chancas. Juan Capeceros, profe, buenas noches. Yo estuve en el Garcilaso, máximo habían unos 15.000. Sí, porque el estadio es grande. 15.000 más o menos, estamos hablando de una tercera parte del estadio Garcilaso. Ahora sí vamos a lo que es la Liga 1. Recordemos que hasta la fecha número 6, la tabla, rápidamente, Cristal Universitario con 16, luego Huancayo con 13, Alianza con 12, Cinciano con 12, los Chancas está sexto con 9, pero muy cerca están varios equipos. En el séptimo lugar UTC con 8, octavo ADT con 8, noveno Comerciantes Unidos con 8, décimo Cusco con 8, puesto 11 Melgar con 7, puesto 12 Alianza Atlético con 7, puesto 13 Boys con 6, puesto 14 Grau con 6, puesto 15 Vallejo con 5, puesto 16 Comercio con 4, puesto 17 Garcilaso con 3 y en el último lugar Carlos Amanucci con solo 2 puntos, 2 empates en 6 fechas. Antes de ir ya con los partidos de la fecha número 7 que comenzará mañana, el 11 ideal que se publicó hoy de parte de la Liga 1 Max fue el siguiente. Mejor arquero de la fecha número 6, Diego Campos de Comerciantes Unidos. Marcador derecho, Denilson Vargas de Unión Comercio. Back central, John Narváez de ADT, ecuatoriano. Y atención, José Luján, jugador de los Chancas, ha sido también elegido como mejor backs. Y mejor marcador izquierdo, también otro jugador de los Chancas, Axel Chávez de los Chancas. Importante que 2 jugadores de los Chancas estén en este equipo ideal por el partido frente a Boys. En el medio campo, felicitaciones a estos jugadores y a seguir mejorando. En el medio campo ha sido elegido como mejor jugador de la fecha número 6 en el 11 ideal, Martín Pérez de Universitario, Iván Colman de Cusco Fútbol Club, Edison Flores de Universitario, Adrián Fernández de Alianza Atlético de Sullana, Carlos Garcés de Cinciano.
Este fue el 11 ideal de la fecha número 6. Vamos a los partidos ya de la fecha número 7. Atención, mañana comienza un solo partido. A las 3 de la tarde se jugará en el Estadio Garcilaso del Cusco, Cusco Fútbol Club, frente al equipo de Alianza Atlético de Ciudad. Cusco Fútbol Club tiene 8 puntos, Alianza Atlético tiene 7. Favorito el equipo de Cusco, que recordemos que empató con Vallejo en el partido allá en Trujillo en la fecha anterior. Si gana Cusco hará 11 puntos y se va a poner en los primeros lugares. Y eso de alguna forma no conviene, porque el equipo de los Chancas está con 9, y si los Chancas empataría 10, si ganamos sí estaríamos con 12, no habría ningún problema, pero si perdemos, sí nos estaría superando Cusco Fútbol Club. Los otros partidos el viernes, atención, este viernes, en Cajabamba, donde los dos equipos de la región Cajamarca jugarán entre sí. UTC frente a Comerciantes Unidos el viernes a las 3 de la tarde. UTC en la tabla tiene 8 y también Comerciantes tiene 8. Ambos equipos tienen 8. El que logre ganar ese partido tendrá 11. Si empatan, ambos quedarían con 9 puntos. Y el partido también que ha generado mucha expectativa es el compromiso que se jugará en Cusco el viernes, pasado mañana, 8 de la noche, donde el Deportivo Garcilaso jugará después de su clasificación en la Copa Sudamericana de local frente a Universitario. Universitario será su prueba de fuego, su segundo partido en altura. Recordemos que ya jugó allá en Cajabamba frente a UTC, empató 0-0, pero en Cusco siempre es un poco más complicado, es mayor altura, comparando con Cajabamba, que está casi a 2.600, Cusco está casi 3.400, y Garcilaso está con toda la motivación y también necesita sumar puntos, porque está en los últimos lugares. La U va a tratar seguramente también de mantener invicto y vamos a ver qué sucede. Bien, vamos con el otro partido para el día sábado. Atención, el día sábado a la 1:15 no hay todavía ninguna respuesta sobre, recordemos que la solicitud o el reclamo que presentó tanto Cinciano como Vallejo para que este partido se reprograme, aduciendo que en ese horario es muy intenso el tema del calor y también de la radiación, pero está programado hasta el momento Grau con Cinciano el sábado. Luego en Arequipa el sábado, 3:30 Melgar con ADT. En Trujillo el partido que nos interesa, 4 de la tarde Manucci de local frente a los Chancas. Y el partidazo que se viene en el Estadio Nacional, 8 de la noche el sábado, Alianza Lima frente a Sporting Cristal. Ya para el partido de Alianza ya parece que todas las tribunas están vendidas, faltaría, creo que en Occidente falta un porcentaje de hinchas que todavía no han comprado sus entradas, pero todavía falta mucho para el día sábado. Es posible que se llene el estadio, y esto económicamente para Alianza va a ser importante, y en la parte deportiva también Alianza está obligado a ganar este partido para no perder el paso. Cristal también intentará hacer lo mismo, y es posible que Carlos Zambrano esté en la lista de los 20. No se sabe si lo pondrá algunos minutos o de repente lo va a tener en la banca. Eso lo determinará posiblemente mañana o el día viernes en el último entrenamiento el director técnico Restrepo. Vamos al partido del domingo, que son los dos últimos de la fecha número 7. A las 3 de la tarde allá en Huancayo jugará Sport Huancayo frente a Unión Comercio. Mañana, recordemos, juega Huancayo con Vallejo por la Copa Sudamericana, y dependiendo cómo le vaya, si clasifica irá con todo, si no ya tendrá que enfocarse solo en el campeonato local. Y a las 3 de la tarde en el Callao Boys frente a César Vallejo para terminar la fecha número 10. Hemos hecho la consulta a nuestro amigo Rudy Huiza, quien nos indica que están coordinando para informar más. Vamos a ver si en breve le hacemos la llamada vamos a ver si en este momento podemos tener ya el contacto con nuestro amigo Rudy Huiza, que es uno de los coordinadores de la barra Guerreros Chanca, que están haciendo todos los trabajos, todas las coordinaciones para poder viajar a Trujillo el día viernes. Vamos a ver si estamos en línea. Buenos días, Rudy, si nos podías escuchar. Perdón, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí te escucho, señor Mercedes. ¿Cómo están las coordinaciones? Ya, ¿qué cantidad de personas han comprado sus pasajes? Porque el viernes salen. ¿Qué cantidad podía haber? ¿Qué nos podrías informar para todos los oyentes? ¿Qué tal? Buenas noches a todo tu público oyente. Tenemos una regular cantidad de inscritos por el momento. Hay muchos que están por confirmar. Mañana o el viernes en la mañana ya tenemos el número exacto de los que vamos a viajar a Trujillo con la empresa Ronco. Y por el momento yo me he comunicado con uno de los dirigentes en la tarde y me comunicó que según el oficial de seguridad del Club Manucci,
la tribuna que nos están dando para la visita va a ser Occidente-Norte. Debe ser por el tema del costo, para que ellos puedan recuperar. Sí. Seguramente les ha puesto Occidente porque como es la tribuna más cara, tratan de también tener una buena recaudación. Adelante. Sí, totalmente. Estamos analizando ese tema de la tribuna con los dirigentes de la barra Guerreros Chancas y con los integrantes que vamos a viajar, y vamos a ver también con las otras barras, ¿no? Quiero comunicarme con ellos también para poder coordinar si vamos a ir a la tribuna Occidente-Norte o ver por conveniente irnos todos a Norte, ¿no? Estamos en evaluación de ese tema también ahorita. Seguramente las entradas ya estarán a la venta en forma virtual allá para el partido el sábado en Trujillo. ¿Tienen alguna información? Sí. Hoy día salieron las entradas. Hoy día salieron en venta las entradas. ¿Y los costos? ¿Podrías informar los costos? ¿Sabes cuánto estará? Sí. Está a 10 soles Oriente. Las mujeres y niños ingresan gratis. Occidente, Norte, Occidente, Sur, si no me equivoco, está 25 soles y las butacas están 30. Es lo más caro que hay. Allá, ¿y la Norte cuánto estará? 25, Occidente, Norte lo llaman ahí para la venta de entradas. Correcto. También la otra barra, creo que Sentimiento Chanca se está organizando y parece que también han hecho convenio con la empresa Ronco Perú del señor Liberto Rojas. ¿No hay alguna coordinación para que de repente puedan juntarse y alentar en forma unida al equipo? Sí, es lo que mañana a primera hora voy a hacer, comunicarme con los dirigentes de la barra Sentimiento Chanca para poder coordinar la tribuna donde vamos a ir, ¿no? Todos, para estar unidos y alentar de mejor manera al equipo. El número telefónico sería importante de repente que puedas repetir para las personas que nos están viendo y escuchando puedan comunicarse con ustedes para coordinar el viaje. Claro que sí, 900-576-277. ¿Sí podría repetir? ¿Sí podría repetir? 900-576-277. Si hay una cantidad importante de hinchas que quieren viajar y superan la capacidad del bus, ¿podrían ir en más de un bus? ¿Esa también es una posibilidad? Sí, totalmente. El gerente general Liberto Rojas es un amigo de Guerreros Chancas, así que nos ha facilitado la cantidad de buses necesarios para poder viajar. No hay ningún problema. Ya también viajarán con todos los instrumentos. ¿Les va a permitir ingresar? ¿Eso han hecho alguna coordinación, alguna consulta a los dirigentes de Manucci? Ese detallito va a ser una reunión así personal en Trujillo con los dirigentes de los Chancas y ahí se va a ver ese tema. Eso es faltando un día, o sea, el día viernes se van a reunir y ahí se define si ingresan todos los instrumentos, banderolas, y va a depender mucho de eso, pero de todas maneras nosotros viajamos con todas esas cosas, con todos nuestros instrumentos, banderolas, así que no hay problema por eso. También nos han estado escribiendo algunos andahuaylinos apurimeños que viven en Trujillo y están atentos para ver a qué tribuna sacar. Una vez que tengas ese detalle para que nos puedas informar, para que publicar en nuestras páginas y que se pueda informar a todos los hinchas de los Chancas. Claro que sí. Me ha hecho recordar que la barra Chancas Trujillo ya tenemos comunicación y nos vamos a reunir en Trujillo. Nos están esperando ahí un grupo de andahuaylinos apurimeños que son que residen en Trujillo y alrededores, y así que ya nos vamos a unir también a ellos. Así que vamos a comunicar mañana ya oficialmente la tribuna donde vamos a ir, ¿no? Bien, muchas gracias, Rudy. Tu invocación final a que sigan yapeando o pagando sus pasajes ida y vuelta 70 soles y que podamos ir en la mayor cantidad posible. Gracias, y tu mensaje final. Sí, invitarlos a todos los residentes andahuaylinos en Lima, apurimeños realmente, a que se sumen al grupo, ¿no? Tenemos bastante gente que va a ir, así que mientras más mejor. El apoyo va a ser grande al equipo allá en Trujillo, así que invito a que se sumen todos los que puedan viajar el día viernes en la noche, ¿no? Viajamos a las 10:30 de la noche de la agencia de Ronco Perú, por allá por la Plaza Manco Cápac. Sí, en la avenida Iquitos. Gracias, Rudy, y mucha suerte y a seguir alentando arriba los Chancas. Hasta cualquier momento. Gracias. Listo, maestro, muchas gracias. Arriba los Chancas. Bien, amigos, hemos conversado con Rudy Huiza, que es uno de los coordinadores de la barra Guerreros Chanca, que ya están en los últimos detalles. El equipo o la hinchada debe salir el día viernes 10:30, llegar en horas de la madrugada del sábado y ya acomodar seguramente en Trujillo y estar yendo al estadio. Si a las 4 es el partido, seguramente abrirán a las 12, 1 de la tarde y están viendo en qué tribuna.
La tribuna de Occidente parece que les han indicado, pero es la más cara. Ellos van a tomar ya la decisión si se van a norte con los otros hinchas también de la otra barra que es Sentimiento Chanca. En cuanto al equipo de los Chancas, recordar que trabajó en horas de la mañana y mañana también trabajan a las 9. 9 de la mañana va a ser su trabajo en Talavera, el entrenamiento, donde el profesor Basalar ya seguramente va a dar la lista. Después de los trabajos, debe dar la lista de los 20 viajeros, porque son 20 jugadores que viajan, más el comando técnico, que saldrán en horas de la noche. El día de mañana, jueves, deben estar partiendo como siempre a las 11:30 o antes de las 12 para viajar vía terrestre hasta Ayacucho, y el día viernes, en el primer vuelo, viajar hasta Lima, que el vuelo de Ayacucho a Lima es un poquito rápido, casi 40 minutos, y esperar la conexión en Lima para tomar el vuelo, que es de Lima hasta Trujillo, y llegar posiblemente antes del mediodía para estar concentrados para el partido del día sábado. El partido será bastante complicado, difícil, pero los jugadores están motivados, están trabajando con mucha intensidad. Físicamente creo que no van a tener mucho problema porque no hay mucha calor allá en Trujillo, porque es a las 4, un poquito ya va bajando el tema del clima, y posiblemente ponga el equipo que jugó frente a Boys, con Ferrer en el arco. En la defensa debe estar Marlon Ruiz, que es trujillano, Luján, que también es de Trujillo, y con Kevin Becerra, que es ecuatoriano, y Axel Chávez. Ese más o menos sería la defensa. En el medio campo estará Rudy Palomino, debe estar Diego Carabaño, debe estar Abel Casquete, Carlos López, y la duda posiblemente podría ser si arranca o Ciro Takeuchi o José Manzaneda. Y también adelante habría una cierta duda si arranca Alan Murialdo o Ángel Ledesma. Eso ya debe estar definiendo el profesor Basalar mañana en los entrenamientos en Talavera, y también la jefe de prensa está comunicando a los colegas que pueden ir a partir de las 16:30 para hacer notas, para hacer entrevistas después de los trabajos del equipo que tendrá el día de mañana. En cuanto a el tema de la caravana que hemos comentado, ya se van organizando. Creo que va a haber por lo menos, calculo, unos 150 a 200 personas. Creo que es importante. Si las 200 personas están en una sola tribuna, se va a sentir. Hemos escuchado a nuestro amigo Rudy Huiza que no van a cobrar a mujeres y a niños. Como el estadio del Mansiche tiene, creo que, una capacidad casi para 25.000 espectadores, saben que no se va a llenar, entonces tratan de que vaya muchísimas personas. Niños y mujeres no pagan. Y las entradas también están bastante económicas, 10 soles, 20 soles, 25 soles. Así que creo que va a ser el estadio. Van a tratar de que haya mayor cantidad de espectadores. Andrés, y vamos a algunos comentarios de nuestros seguidores. Gracias por compartir. Tenemos una muy buena sintonía a estas horas de la noche. Sí, de hecho ya están en pantalla los precios de las entradas que salieron publicadas hoy. A ver si podías repetir. Por Manucci. Repetimos: Butaca Sur 30 soles, Butaca Norte 30 soles, Occidente Sur 25, Occidente Norte 25 soles, Oriente 10 soles. Oriente más barato, 10 soles. Oriente está más barato, sí. Y Occidente Norte, todas las tribunas para niños y mujeres son gratis. Mujeres, niños no pagan, eso también es una buena política porque tienen un estadio grande. Si el estadio de los Chancas tendría capacidad, digamos, para 20.000, 25.000, también se podría aplicar esa política, pero no se puede por la cantidad limitada de capacidad. Ahora, lo que en principio Manucci dice es que la tribuna de Occidente Norte sería para los Chancas, la de 25 soles. Que es una de las más caras. Correcto. No, a excepción de las butacas, que son numeradas, que está 30. Correcto. Pero, como nos dice Rudy, de repente van a irse a Norte, que está un poquito más cara, está 30 soles, por, imagino, un tema de espacio, de amplitud de la tribuna. Claro, eso van a definir, parece que mañana, en horas de la mañana, y ponerse de acuerdo, comprar todos, porque no se va a agotar las entradas. Como el estadio es grande, si van unos 200 no tendrían ningún problema. Lo que sí preocupa acá en Andahuaylas es para el siguiente partido. Antes indicar que el árbitro del partido de los Chancas allá en Trujillo frente a Manu será Pablo López, que es un árbitro relativamente nuevo. Parece que este año recién está teniendo árbitros en la Liga 1, los arbitrajes. Pablo López será el árbitro de este compromiso. Lo que nos referíamos era al partido de la fecha número 8, que inicialmente está programado para el día viernes 15 de marzo. No, pero antes de pasar a la fecha 8, hay un comentario de nuestro amigo Richard Guille, me parece, que dice que
Liga 1 Max no transmitiría el partido de Manucci contra los Chancas. No, ese partido lo transmite Gol Perú. Correcto. Correcto, lo transmite Gol Perú. Gol Perú, Movistar, porque el Manucci, Boys y Universitario tienen, cuando juegan de local, transmite Movistar TV, Gol Perú. Claro, entonces Eso hay este que aclarar. partido de Manucci contra los Chancas en Trujillo irá por Gol Perú para los que tienen Movistar TV. Y en el caso de las personas que están en Andahuay, las que utilizan cable sistemas, lo podrán ver a través del canal 72 de Cable Sistemas. Sí, de acuerdo, eso también se nos había pasado, gracias por acordarse o por recordarnos. Así es, los partidos cuando juegan de local, Boys, Universitario y Manucci, porque tienen contrato vigente con el consorcio Gol Perú, será televisado por ese canal. Así que todos para ver ese partido tenemos que estar atentos a esa señal de Gol Perú que está en Movistar TV y también, como decía André, en Cable Sistemas. Vamos al Canal partido. 72. El partido programado para la fecha 8, que también recordemos que ya se dio a conocer, vamos a repetir rápidamente de los Sí, hay otros. muchas preguntas de eso. De hecho, Juan Fico Burgos nos dice, ¿ya se sabe si el partido queda confirmado para el viernes o lo reprogramarán para el domingo? Se El refiere al partido contra Grau del 15 de marzo. Así es, ese partido definitivamente no se va a jugar el viernes. Ya está, se va a reprogramar, no se sabe para cuándo. ¿Por qué? Por el tema de la seguridad. Para cualquier evento deportivo, es más, de la Liga 1, donde al Estadio de los Chancas van por lo menos 8.000, 9.000 personas, tiene que haber la seguridad. Todos sabemos cuando termina el partido o antes del partido, cuántos policías están en el estadio. Son bastantes, por lo menos unos 150 o 200, que están haciendo su trabajo en la parte externa, en la parte interna. Incluso hay un grupo, cuando viene la hinchada del equipo rival, así como un cordón policial, para que pueda haber, también dentro del estadio están los policías para cubrir cualquier situación al árbitro, cualquier situación de conato de violencia, etcétera. Y también en la parte donde el equipo llega, donde el equipo visitante llega, el equipo local, también hay muchísimos policías. Y si ese día se realiza el evento del Puclia, que también donde va a haber muchísimas personas, muchísimas delegaciones y la misma ciudadanía va a estar atento a ese bonito espectáculo, es imposible. Ya la policía dijo que no va a poder dar las garantías de miembros para el partido. Entonces, la dirigencia ya solicitó, ya presentó a la federación para reprogramar. Lo que no se sabe es para cuándo. Mañana, atención, a las 11 de la mañana, tienen la reunión con la federación y los dirigentes de los Chancas para ver para cuándo. También acá tiene que ver mucho la televisión, para ver qué hace para poder reprogramar y que no se superponga con el otro partido, porque no puede ser dos partidos a la misma hora, porque la televisión tiene que transmitir cada partido en directo, en todos los tiempos. Y recordar que para ese día, viernes, hay dos partidos programados. En Tarapoto, 1:15, Unión Comercio con Garcilaso. En Los Chancas, 3:30, Los Chancas con Grau. ¿Por qué se puso 3:30? Porque si el partido empieza 1:15, allá en Tarapoto, más o menos son 2 horas y un poco más de 2 horas, donde termina con el alargue, a veces con el tema del VAR se retrasa un poco más, hay un margen, más de 2 horas, 2 horas 15, para que el partido de los Chancas se juegue frente a Grau. Pero, como ese día va a ser muy difícil que se dé la garantía de la policía, entonces la posibilidad de que se reprograme son 2. Uno para el sábado, pero no puede ser ni a las 3 ni a las 3:30, porque el sábado en Tarma ya está programado el partido entre ADT con UTC, el sábado 16. La posibilidad, y en mi opinión, y creo que la mayoría, y conviene a los intereses de los Chancas y también a la propia afición andaolina, que se reprograme para el día domingo 17, que sería el mejor horario. Domingo, un día de descanso, 3 de la tarde, como todos los partidos que se programan. 3. Eso ya dependerá mucho de la televisión, y creo que como ese día no hay ningún partido, no habría ningún inconveniente. Y la otra, de repente la televisión y la federación va a decir no, que se programe para el sábado, pero más temprano. Es decir, por lo menos 12:30. Porque entre partido y partido debe haber más de 2 horas. Porque hacen la antesala, la previa, la conferencia del partido anterior, etcétera. Y sería el sábado, de repente a las 2:30. Pero, por los intereses de los Chancas, no conviene muy temprano. Mucha gente no podría ir. Hay gente que trabaja, gente que hace sus actividades. Y el mejor horario y el mejor día, que sería, en mi opinión personal, sería el domingo. Domingo 17, 3 de la tarde, y no habría ningún problema. ¿Para qué? Para que el partido se juegue y sería el único partido de ese día. Así que estaremos atentos mañana a partir de las 11, donde se va a definir cuándo se reprograma.
El viernes va a ser difícil Ojo que después de ese partido del viernes, el siguiente compromiso es en Lima, donde seguramente las barras, tanto de Guerreros Chanca como Sentimiento Chanca, ya deben estar organizándose. Porque ese partido con Alianza debe ser domingo 24 o de repente sábado 23 o ya dependiendo de Alianza. ¿Para cuándo programa el partido por la 9ª fecha en Lima? Donde será ya el segundo partido en Lima. Antes de continuar, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores. Gracias a los amigos de Jatuchay, el mejor restaurante que está ubicado en el Jirón Juan Francisco Ramos 689 en la Plaza de Armas. Teléfono 930-602308. También gracias a los amigos del doctor Omar Zulca, cirujano urólogo. Está el teléfono 947-35-1339. Doctor Omar Zulca, cirujano urólogo, Anda Guaylino. También gracias a los amigos de Pollos a la Brasa Don José, Girón Los Cactus, esquina con la Avenida Malinas. Pedidos al teléfono 955-767606. También gracias a Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, en la Avenida Malinas, cuadra 3, teléfono 983-740419. Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre. También gracias a Sumac Bikes, especialista en bicicletas, Girón Ramón Castilla 292, tercer nivel, a unos metros del Parque Arguedas. Teléfono 944-3105-32. Vamos con más comentarios ya en la recta final con André. Así es, José Bryan nos dice, buenas noches, salió el 11 ideal y están Luján y Chávez en esa lista, es verdad, ya lo comentamos más temprano. Rommel Casas dice, los partidos de Manucci Boys y Universitario los transmite Gol Perú, es correcto. Mijael Chipana, profe, creo que por los amistosos de Fossati, para estas 2 últimas semanas se suspenderán los partidos de Liga 1 entre la 4ª y última semana de marzo. Sí, porque los partidos de la selección es el día 22 y el día 26. Martes, si no me equivoco, creo que es martes el 22 y el 26. El 22 se jugará en el Estadio de Alianza y el 26 en el Estadio Monumental. Claro, martes es el 26, ¿no? Viernes 22 y viernes. Martes 26. Si el partido es el domingo, diciendo no habría ningún problema que se juegue frente al equipo de Grau, y es bastante improbable que jugadores de los Chancas y jugadores de Grau sean convocados a la selección. Pero esa convocatoria se conocerá este lunes. Este lunes 11, Jorge Fossati dará a conocer la convocatoria oficial. Si tenemos más comentarios. Somos más de 250 conectados en total entre Facebook y YouTube. Como siempre, muchas gracias. Recordarles que nos ayuda mucho que se suscriban a nuestro canal de Facebook y de YouTube. Y ahora también nos encuentran en TikTok y en Instagram como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Acá hay un comentario que dice Edgar Cusinga Alviño, dice, se va a jugar el 16 la fecha 8. Luego dice, porque el día 16 solo hay un partido y con Chanca serían 2. El tema es la seguridad. El tema de que si no hay policías, no se autoriza el partido. Porque el Ministerio del Interior, a través de la Policía Nacional, tiene que dar la garantía del compromiso. Porque imagínense si son 8.000, 9.000 personas que asisten al estadio, se necesita, calculo, por lo menos unas 200 policías o 200 policías. Ya hemos indicado que tienen que cuidar todas las puertas, las inmediaciones. Dentro del estadio también tienen que estar cuidando al equipo visitante. Incluso hacen la custodia de los árbitros, del bus que viene del equipo visitante, del equipo local, el cerco policial que se pone si hay visita en la tribuna norte. En el interior de la cancha, casi por la pista atlética, también hay muchos policías. Así que, y ese mismo día se va a realizar el Pucllay y ya se ha dicho que va a ser inviable. Así que la única forma es reprogramar. Lo ideal sería el domingo. Y el otro, que es más complicado, sería sábado. Tendría que ser muy apretado a las 12 del mediodía para que el otro partido que está programado el día sábado allá en Tarma, la televisión pueda transmitir sin problema, porque ellos transmiten el partido, incluso dan sus comentarios, la repetición, el resumen y la conferencia. Y adicionalmente para el siguiente partido, más o menos faltando 15 minutos a 20 minutos, depende de la importancia del compromiso, hacen la antesala a la previa. Así que tiene que haber un margen entre partido a partido más de 2 horas. Así que estaremos atentos mañana en la reunión que tiene ya la federación con la dirigencia de los Chancas a las 11 de la mañana para determinar para cuándo se reprograma. Ahí todavía hay tiempo. Estamos recién 6 de marzo, hasta el 15 estamos hablando casi de 9 días. Si es para el 17 estamos hablando de más días. Reiterar el 11 que podría, o vamos con lo de Manucci, la última alineación de Manucci que presentó en el partido que se jugó allá en Cusco, donde recordemos que en los últimos minutos logró empatar. El
equipo que puso Franco Navarro como entrenador fue el siguiente. En el arco, Manuel Heredia, un arquero ya muy experimentado. En la defensa, Gonzalo Rizo, Emilio Sabá, Pablo Míguez, también jugador que ha estado en Alianza, en Melgar, en otros equipos. Y también Alexis Cosío, también ha estado en Cristal, en muchos otros equipos, también estuvo en Ayacucho. Medio campo, Matías Yontop, Cristian Velarde, Ángel Benítez, Ricardo Cortés, un poco más adelante José Cortés y Matías Zúcar. Ese fue el equipo que puso Franco Navarro. Ingresaron en el partido Johnny Vidales, Nicolás Albarracín, Joel Herrera, el caballito Paulo Hurtado y Alexander Zúcar, que es hermano de Matías Zúcar. Estuvieron en la lista de los 20 Junior Barbieri, que es el arquero suplente, José Caballero, Matías Cortave y Gustavo Viera. Esos fueron los jugadores utilizados por Franco Navarro en el último partido. No debe haber muchos cambios. De repente, en el equipo titular podrían arrancar los que ingresaron durante el partido, y esto se sabrá el día 2 horas antes más o menos del partido del sábado. Para mañana, en horas de la noche, vamos a hacer un contacto telefónico con los colegas de la Asociación de Periodistas Deportivos, que la sede central está en Trujillo. Estaremos con Roger Castillo, con quien estaremos conversando para ver cómo es la expectativa, sobre todo de los dos equipos. Recordemos que Trujillo tiene dos equipos, a Vallejo, con la llegada de Guerrero, que ha generado muchísima expectativa, muchísima asistencia al estadio, que a propósito mañana juega Vallejo la Copa Sudamericana frente a Sport Huancayo. Vamos con los últimos comentarios, ya estamos ya 11 de la noche. Zain Saúl te pide que por favor repitas el 11 ideal de la fecha 6. De la fecha 6 vamos a repetir que se publicó hoy, de la fecha 6 de todos los partidos, es decir, de los 9 partidos. Mejor arquero, Diego Campos, de Comerciantes Unidos, que el año pasado también vino acá en la Liga 2. Mejor arquero, Diego Campos, de Comerciantes Unidos. Marcador derecho, Denilson Vargas, de Unión Comercio. John Narváez, que es ecuatoriano de ADT. José Luján, del equipo Los Chancas. Felicitaciones a José Luján, que poco a poco se va ganando el titularato. José Luján fue elegido como mejor backs de Los Chancas y mejor marcador izquierdo de la fecha número 6, el equipo, en este caso el jugador Axel Chávez, también de Los Chancas, Axel Chávez. Volantes, Martín Pérez Guedes, de Universitario, Iván Colman, de Cusco Fútbol Club, Edison Flores, de Universitario, Adrián Fernández, de Alianza Atlético Luciana, y Carlos Garcés, de Cinciano del Cusco. Fueron los jugadores elegidos en esta fecha número 6. En la fecha número 7, seguramente, de acuerdo a su rendimiento, la Liga 1 Max también va a dar a conocer los destacados. Y esperemos que sigan apareciendo jugadores de Los Chancas. Creo que es la primera vez que aparece en estas 6 primeras fechas. Vamos con los últimos comentarios, André. Juan Capeceros dice, profe, ¿sabe si están trabajando el tema del drenaje en el estadio? No tenemos información. Dijeron de que ya habían encontrado en 3 puntos una obstrucción que posiblemente ya se haya liberado de alguna forma. Lo que sí hemos sugerido es de que si siguen las intensas lluvias, cubrir el gras de repente con los plásticos que debe haber, en Lima debe haber de mayor, digamos, más anchas, digamos de 3-4 metros de ancho, que se podría comprar en rollos, y cada vez que amenaza una lluvia, tapar y hacer una especie de caída a ambos lados. De acuerdo a los especialistas, nos comentaban que se ponen unos rodillos, que son unas maderas que podrían elevar en la parte del centro y tener una caída hacia la pista atlética. Y eso creo que sería una solución rápida, práctica y no tan cara y efectiva. Porque si la lluvia no entra al gras, no hay donde que se emposen en el mismo gras. Pasa la lluvia y se enrolla los plásticos, viene el sol y con eso se evapora y se mejora. Eso creo que podría ser una posibilidad que ojalá que puedan analizar los especialistas si es que es viable. Por el tema del presupuesto, creo que el municipio no creo que tenga problemas, porque recordemos de cada taquilla del estadio, 5% es por el alquiler del estadio, 5%. Bien, amigos, vamos con los últimos comentarios, ya estamos llegando a la parte final. Mañana regresamos a las 8 de la mañana con nuestro programa de Radio Andahuaylas en simultáneo, 106.5, y también en redes sociales. Y no se olviden que para el partido con Grau estaremos sorteando entradas a las personas que compren sus camisetas en Farmacia Cristo Rey. Tenemos las tallas S, M, XL, y vamos a tratar de conseguir también las tallas L y también las alternas para que puedan comprar, y las personas que compren sus camisetas originales de Los Chancas en Farmacia Cristo Rey tendrán derecho a participar en el sorteo de entradas para el partido frente a Grau.
Listo, vamos a aprovechar de agradecer brevemente a nuestros auspiciadores para ya ir cerrando. Bien, hemos salido gracias a Apoyos a la Brasa Don José, al Recreo y Centro de Convenciones Vista Alegre, a Sumac Bikes, también gracias al doctor Omar Zulca, gracias a los amigos de Hatuchay, gracias también a Farmacia Cristorri y a la Mansión Casa Hotel. Estamos llegando a la parte final, reiterando que en Lima se están organizando, mañana ya tendrán una información exacta cuántos hinchas andavelinos o apurimeños viajarán de Lima a Trujillo. En la empresa Ronco Perú ya se dio a conocer el teléfono también de nuestro amigo Rudy Huiza, quien es uno de los coordinadores que ya están llamando, algunos están todavía por confirmar. Son 70 soles el costo del pasaje ida y vuelta. Desde Lima a Trujillo ida y vuelta creo que es un pasaje simbólico. 70 soles es bastante económico y poder alentar al equipo. Y también mañana se estará confirmando a qué tribuna van a ir. Si van a estar en Occidente, como dice el equipo local de Manucci, o de repente todos se van a Norte, para que puedan estar unidos y alentar al equipo. Repetimos que el equipo de los Chanca mañana entrena a las 9, en la noche viaja. La delegación viaja con los 20 jugadores y el comando técnico, más o menos 11:30, 12 de la noche el día de mañana jueves, para el día viernes viajar vía aérea desde Ayacucho hasta Lima, Lima, Trujillo, y concentrar para el día sábado. Transmisión de este partido, mucha atención, Gol Perú, Movistar TV, que tiene convenio con Carlos Amanuense. Te despide, André, y hasta mañana. Bien, ya nos vemos mañana a las 8 en punto de la mañana. Bien, amigos, gracias por esta sintonía. Buenas noches, permiso, hasta mañana.